Mm, Hola. Me pillan con unas pintas navideñas porque es diciembre y ya está la magia de la Navidad aquí en nuestras vidas. Sin embargo, el tema de hoy no es tan navideño, no tiene mucho que ver con diciembre. No, hoy vamos a hablar del liberalismo clásico, más concretamente del constitucionalismo liberal clásico. Pero antes, definamos qué es el liberalismo clásico. El liberalismo clásico fue una serie de ideas que nacieron en el siglo XVII de la mano de pequeños empresarios, disidentes del gobierno de Oliver Cromwell, que promulgaban que no era necesario una monarquía o estar bajo el yugo de un poder eclesiástico incluso, no, sino que el poder estatal, por decirle de alguna manera, debía simplemente, y aquí es donde entra el constitucionalismo, debía simplemente encargarse de garantizar derechos humanos básicos, de darle a las personas las herramientas para que puedan vivir en sintonía, en paz, ya que nosotros somos lo suficientemente capaces de regular nuestras relaciones propias. Sin embargo, no soy yo quien va a hablar de este tema, no, para eso están mis compañeros, así que sin nada más que añadir, los dejo con ellos. A continuación escucharemos las características históricas e ideológicas de las dos tradiciones del constitucionalismo liberal. Teniendo en cuenta la naturaleza amplia y flexible que es intrínseca a la ideología liberal clásica y su surgimiento y desarrollo histórico a partir del siglo XVII, es posible identificar dos grandes interpretaciones que se reflejan en dos especies de constitucionalismo moderno. El primero de ellos proviene del proceso constitucional estadounidense, iniciado alrededor de 1776. No obstante, antes de profundizar en sus características diferenciales, es pertinente tomar en cuenta ciertas consideraciones contextuales. En contraste con los estados nacionales europeos, los americanos, incluyendo el estadounidense, son el resultado político-jurídico de un cambio súbito y violento, surgido en el seno de las llamadas independencias nacionales, estallidos revolucionarios que llegaron a romper con las prácticas coloniales de la época, generando una ruptura en aquella línea de cientos de años, bajo la dominación política, económica y cultural directa por parte de las potencias europeas. En el caso de Estados Unidos, el proceso de independencia inicia con discusiones de carácter constitucional, que generarán tensiones crecientes entre las colonias y la metrópoli inglesa. Inevitablemente, al no encontrar punto de equilibrio alguno, estas tensiones se agudizaron y radicalizaron, transformándose en otro tipo de enfrentamiento que solo pudo resolverse por medio de una revolución. La importancia de las discusiones constitucionales como punto de origen de dichas tensiones radica en la consecuente consolidación de las ideas fundantes del constitucionalismo estadounidense, cuya identidad se vio reforzada en la negación del pensamiento inglés del siglo XVIII, al cual se enfrentaba. Sin embargo, no lo hizo abandonando al liberalismo clásico, sino adoptando una visión distinta del mismo, cuyo origen se remonta a la Inglaterra del siglo XVII, reflejada principalmente en la Revolución Gloriosa. En síntesis, el pensamiento liberal clásico que se refleja en el constitucionalismo estadounidense fue inspirado en contraposición a la metrópoli inglesa del siglo XVIII, pero tomó como base el pensamiento liberal inglés del siglo XVII. Ahora bien, es importante dar a entender el carácter teórico que este movimiento renovador de los Estados Unidos tuvo. La Constitución estadounidense emerge pensada como la conjunción estructurada de normatividad y procesos jurídicos que dieran el sendero transitable hacia una nación fundamentada en las libertades. O mejor, que en las relaciones sociales fuera posiblemente todo lo más igualitario en cuanto a oportunidades, o lo que llaman libre e igual competencia entre los actores sociales y políticos. Los representantes políticos, al servicio de la ciudadanía libre, tienen como principio rector el de servir a estos hombres libres en favor de los pilares ideológicos que adjunta la Constitución, llamándolos derechos fundamentales. La Constitución normatiza el juego político para que éste en su naturalidad no se entorpezca a sí mismo, por medio de deberes claros. Los delegados de la Convención de Filadelfia tuvieron muy en cuenta que esta norma de normas tendría la utilidad no sólo de establecer la ruta para concretar un cuerpo jurídico a posteriori, sino para servir como fuente de derecho para la judicialización. Está en manos de los jueces, en su sapiencia y actitud, la defensa de la integridad legal de la Carta Magna del Nuevo Mundo.
Lo que pretende en definitiva la Constitución Federal más antigua del mundo es que la verdadera soberanía recaiga en el pueblo, pues es él, con su representación, que se impone ante la autoridad legal del legislador, ya que la ley que producen queda sumida a lo que disponga la Constitución. Es importante hablar de esta Constitución, pues es el plato fuerte para que comprendamos esta primera tradición del constitucionalismo liberal, una que se inspira en el espíritu ateniense, la sofisticación estatal de la Inglaterra, tras la Revolución Gloriosa, y por supuesto la creación de los Estados Unidos de América, tradición, entre muchas cosas, que se emociona en buscar la libertad individual. Se habla de que la limitación al ejercicio de poder político, que es liberalismo, es más fuertemente representada por esta prosapia constitucional. Permítanme leer el preámbulo. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de tomar una unión más perfecta, establecer justicia, asegurar la tranquilidad interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, proclamamos e instituimos esta Constitución para los Estados Unidos de América. La segunda versión del constitucionalismo moderno es el resultado de la Revolución Francesa que toma lugar a finales del siglo XVIII. Esta revolución responde al fracaso económico y social que representó el gobierno del antiguo régimen a la hora de controlar el aumento de la desigualdad, el desempleo y la deuda pública. Eso sin mencionar la concentración del poder político, económico y legal bajo el mando del primer y segundo estado, quienes estaban exentos de pagar impuestos. Estos dos estados eran por un lado la Iglesia y por el otro la nobleza, que en su conjunto representaban solo el 3% de la población. Los principios políticos característicos de esta revolución encuentran sus bases en algunos de los más importantes pensadores de la Ilustración. Estos principios son aquellos como el reconocimiento que hace Voltaire del derecho natural, lo que implica la igualdad formal de todos los ciudadanos ante la ley, o el planteamiento de un sistema de contrapesos jurídicos desarrollado por Montesquieu y que parte de la separación de poderes de Locke. Y por último, la nueva concepción de soberanía de Rousseau, quien la define como el ejercicio de la voluntad general mediante mecanismos políticos. El aporte de Diderot y D'Alembert también fue crucial, pues fueron los encargados de la creación de la enciclopedia de la mano de casi 150 colaboradores. El objetivo era promover la superación de la ignorancia por parte del pueblo, pues se tenía la idea de que una sociedad capaz de pensar por sí misma era el mejor mecanismo para derrotar al antiguo régimen. Al mismo tiempo, la importancia de la educación popular en este proyecto político está relacionada con el papel garantista de la supremacía de la Constitución, que es otorgado a los órganos de representación política y no a organismos judiciales, como sí sucedió en Estados Unidos. En pocas palabras, si la protección constitucional está en manos del pueblo, el pueblo debe contar con una buena educación. La primera gran etapa de la revolución empezó con la Asamblea Nacional Constituyente, que funcionaba como representación política del tercer estado y que tenía como objetivo imponer grandes límites a la monarquía. Esta asamblea logró, entre otras cosas, acabar con los privilegios feudales, expropiar los bienes de la Iglesia y expedir la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En esta declaración se hallan los principios sobre los cuales será fundamentada la primera Constitución francesa, que vería la luz en 1791. Sin embargo, este régimen monárquico solo duró hasta 1792, cuando se tomaron el Palacio de las Tullerías y las funciones constitucionales del rey fueron suspendidas por la Asamblea Legislativa. Posteriormente se celebraron las elecciones para elegir un parlamento, el cual estableció una república que duraría hasta el golpe de estado llevado a cabo por Napoleón.
Bueno, eso ha sido todo por hoy. Todo lo que hemos podido hablar sobre el liberalismo clásico y sus diferentes expositores y momentos a lo largo de la historia. Sin nada más que añadir sobre el tema, les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y en caso de que no nos volvamos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.